Imagínate un día despertar y ver que tu ciudad está destruida. Incendios, saqueos, disparos y miles de personas llenas de miedo y rabia. Eso fue lo que exactamente sucedió en Colombia el 9 de abril de 1948, el día en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Pero la violencia no empezó ahí y tampoco terminó en ese momento. En este video vamos a explicar uno de los periodos más violentos y decisivos de la historia de Colombia, la violencia, entre 1946 y 1957. Hablaremos sobre el enfrentamiento entre liberales y conservadores, el Bogotazo, las guerrillas, el crecimiento económico en medio del caos y la llegada al poder de Gustavo Rojas Pinilla. Todo comenzó en 1946, cuando llegó a la presidencia Mariano Ospina Pérez del Partido Conservador. Aunque él intentó formar un gobierno más conciliador, el problema era mucho más profundo. Liberales y conservadores llevaban décadas acumulando odio político. Cuando los conservadores regresaron al poder, muchos buscaron vengarse de los años en los que los liberales habían gobernado, y los liberales por su parte no aceptaron fácilmente la derrota. La violencia no empezó con el asesinato de Gaitán. Ya desde 1946 habían enfrentamientos, persecuciones, asesinatos de políticos en muchas regiones del país. Las democracias acaban de librar victoriosamente en sangrientos campos de batalla, con denuedo y con sacrificios increíbles, la más dramática y heroica contienda de la historia contra el más estruendoso síntoma de la descomposición moral de nuestro tiempo, sintetizado en el nazismo. Creo que la democracia, repudiando la euforia de los ineptos que a su sombra pretenden alimentar su soledad, es un sistema que puede ser y es más eficiente que la dictadura. En medio de toda esa crisis apareció una figura que generaba esperanza a muchísimas personas, Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un líder liberal y muy carismático y extremadamente popular entre las diferentes clases trabajadoras. Muchas personas lo veían como alguien capaz de cambiar el país y enfrentar las élites tradicionales. Pero el 9 de abril de 1948 ocurrió algo que cambió la historia de Colombia para siempre. La reacción fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles llenas de rabia. El centro de Bogotá fue destruido. Hubieron incendios, enfrentamientos y miles de muertos. Y aunque mucha gente piensa que el Bogotazo solo fue en Bogotá, en realidad fue en muchas partes del país. Se mencionan casos extremadamente violentos, por ejemplo el de Puerto Tejada, donde mataron a varios conservadores y jugaron fútbol con la cabeza de ellos. Esto muestra hasta qué punto el odio político había deshumanizado a las personas. Después del asesinato comenzaron muchas teorías conspirativas. Algunos culpaban a los comunistas, otros decían que era el gobierno conservador el que estaba detrás del crimen. No se explican estas pruebas con evidencias sólidas. El asesinato parece haber sido cometido por un individuo actuando en cuenta sola. Sin embargo, las teorías tuvieron un impacto enorme en la sociedad, porque hicieron que liberales y conservadores se vieran mutuamente como enemigos absolutos, y eso alimentó todavía más la violencia de la época. Después del Bogotazo, Colombia entró prácticamente en una guerra civil no oficial. La violencia fue principalmente rural. En muchas zonas aparecieron guerrillas liberales. Y del lado de los conservadores surgieron unos grupos armados conocidos como los chulavitas y los pájaros. Estos grupos realizaban asesinatos, persecuciones y represalias. Se calcula que murieron entre 100.000 y 200.000 personas. Y algo muy importante es que la violencia también tenía causas económicas. También se menciona que en muchas regiones habían disputas por tierras.
Imaginen un lugar donde no hay títulos claros de propiedad, existe pobreza extrema y además odio político. Era prácticamente una bomba a punto de estallar. Pero aquí aparece una de las mayores paradojas del documento. Mientras Colombia vivía una de las violencias más extremas, la economía iba creciendo. El país comenzó a industrializarse rápidamente. El café generaba muchísimo dinero, especialmente durante la guerra de Corea, y también se impulsaron industrias nacionales. Y surgieron proyectos importantes como Paz del Río y Ecopetrol. Además de ello, pues algunas personas empezaron a mudarse a las ciudades, primero buscando trabajo y también huyendo de la violencia. Como ningún otro interés me mueve, distinto al de mantener unidos a los colombianos en atmósfera de fecunda hermandad, Dios es testigo de que solamente continuaré al frente de los destinos públicos, dando esta batalla sin un minuto de reposo, hasta que aplacado el odio fratricida, podamos recoger las vendimias de la paz y hayamos recuperado el prestigio de nación cristiana y culta. Seguro de que Él, a quien invoqué desde el primer momento de asumir esta grave y ponderosa responsabilidad, fecundará con sus gracias mis anhelos patrióticos. En 1953 ocurrió otro hecho histórico. Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder mediante un golpe de Estado. Muchas personas lo apoyaban porque estaban cansados de tanta violencia. Rojas prometía paz, unión nacional y reconstrucción del país. Ofreció amnistía a guerrillas liberales para que entregaran las armas. Al comienzo disminuyó bastante la violencia. También impulsó proyectos públicos, además programas sociales y el voto femenino. Pero con el tiempo su gobierno comenzó a volverse más autoritario. Hubo censura, persecución política y represión, porque intentó mostrarse como el defensor del pueblo ante las élites tradicionales. Sin embargo, la violencia nunca desapareció completamente y además comenzaron a salir acusaciones sobre corrupción y abuso de poder. Finalmente, liberales y conservadores decidieron unirse para sacar a Rojas del poder. Hubo huelgas, presión política y rechazo empresarial. En 1957, Rojas Pinilla dejó el poder y salió al exilio. Porque en estos 4 años han podido comparar el gobierno de paz y convivencia que nació el 13 de junio con los gobiernos de excluyente partidismo que antes de esa fecha memorable y durante 134 años tuvo la República. Porque los dirigentes del viejo desorden democrático tan solo le prometen al pueblo, en esta ocasión sí, para cumplirlo fielmente, que lo llevarán de nuevo a las elecciones sangrientas y antidemocráticas que todos conocemos, para que sacrifiquen, al igual que sus antepasados, sus vidas y la tranquilidad de sus hogares, a fin de que las oligarquías políticas reconquisten las palancas del poder y hagan regresar al país a los peores tiempos de su historia. Y final y principalmente, porque defender el nuevo orden republicano es inmortalizar los programas de paz, justicia y libertad, es venir de los hijos, es trabajar honradamente para que vuelva sin peligro la normalidad institucional, es garantizar la igualdad humana en deberes y derechos, es en síntesis defender y salvar a Colombia. Pero aunque terminó su gobierno, las heridas de la violencia quedaron abiertas. Muchas de las dinámicas que marcarían el futuro de Colombia nacieron en esta época. Se demuestra que este conflicto no fue solamente una pelea entre partidos.
También tuvo relación con pobreza, desigualdad, lucha por la tierra y fanatismo político. Y quizás la reflexión más importante es esta. Cuando una sociedad convierte la política en odio, las consecuencias pueden durar generaciones.